Mis padres decidieron divorciarse, pero ninguno quiere mi custodia. Cuando mis padres anunciaron su divorcio, creí que lo peor sería verlos separarse. Pensé que el verdadero impacto vendría después, cuando tuviera que dividir mis días entre dos casas, dos rutinas, dos silencios distintos. Pero jamás imaginé que el golpe más duro no sería su separación, sino descubrir que ninguno de los dos quería mi custodia. Todo comenzó 6 meses antes de que la bomba explotara. Yo ya notaba grietas por todos lados, discusiones por tonterías, puertas cerradas con demasiada fuerza, silencios que duraban días. La casa, que antes parecía un espacio amplio, se volvió una caja apretada donde cada sonido hacía eco. Había noches en que mi mamá hacía la cena en completo mutismo, mientras mi papá la observaba desde la sala como si fuese una desconocida. Yo aprendí a moverme sin hacer ruido, para evitar encender cualquier chispa. Un domingo, intentando recuperar algo de normalidad, me acerqué a mi mamá mientras lavaba los platos y le pregunté si ese verano iríamos a la playa como siempre. Ni siquiera respondió. Solo cerró la llave, respiró hondo y siguió fregando una olla como si quisiera arrancarle la pintura. Mi papá, al escuchar mi pregunta desde el comedor, soltó una risa amarga que todavía puedo oír en mi cabeza. ¿Playa? ¡Qué optimista eres! No entendí por qué lo dijo tan feo, pero sentí que algo se rompía. Pocos días después, estallaron. Fue una pelea distinta a todas las anteriores, una donde ya no quedaba espacio para la reconciliación. Gritos, reproches de años, acusaciones que yo ni sabía que existían. Me encerré en mi cuarto y puse música en los audífonos para no escuchar, pero igual pude distinguir las palabras más fuertes atravesando la pared como flechas. Al día siguiente, mi papá dormía en el sofá. A la semana siguiente, ya estaba empacando sus cosas. Me senté con ellos en la sala cuando me dijeron lo del divorcio. Mi mamá mantenía esa postura rígida que adoptaba cuando quería parecer fuerte. Mi papá miraba el piso, como si hubiese algo muy interesante en las baldosas. Lo único claro era que todo lo que estaban a punto de decir ya lo habían decidido antes, sin consultarme. Y aunque yo era menor de edad, sentí que me estaban dejando fuera de mi propia vida. Dijeron que me amaban. Dijo cada uno su versión. Mi mamá dijo que yo era lo mejor que le había pasado. Mi papá dijo que yo era su mayor orgullo. Pero en la forma en que hablaban, en ese lenguaje enredado y sintético que usan los adultos cuando ya no quieren profundizar, había algo que no encajaba. Fue mi mamá quien lo soltó primero. Creemos que lo mejor para ti, sería vivir con tu papá. Mi papá levantó de golpe la mirada, sorprendido, casi molesto. ¿Conmigo? Respondió como si ella hubiese dicho un disparate. Fue ahí donde lo entendí. No querían que viviera con ninguno de los dos. Me estaban pasando como una responsabilidad que ninguno estaba dispuesto a asumir. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. No iba a darles el gusto de verlo tan fácil. Entonces, ¿qué quieren que haga? Pregunté. Mi mamá apretó los labios. Mi papá se acomodó la camisa, incómodo. No se atrevían a decirlo, pero ya lo habían hablado, cada uno quería iniciar su nueva vida sin la carga que representaba un hijo adolescente. Ahí estaba, claro como el día. Podían disfrazarlo con la palabra estabilidad, mejores oportunidades, menos estrés, pero al final, la verdad era simple. Yo sobraba. El proceso legal fue una pesadilla. Mientras otros niños vivían ese trámite entre lágrimas y peleas por quedarse con ellos, yo vivía lo contrario, dos adultos evitando hacerse cargo. Mi mamá decía que tenía horarios complicados en el hospital donde trabajaba. Mi papá alegaba que su nuevo departamento era muy pequeño. Había días en que la abogada me miraba con pena, como si yo fuera un caso clínico. Mi abuela paterna fue quien intentó remediar la situación, pero ya estaba enferma, apenas podía cuidarse a sí misma. Del lado de mi mamá no había familiares cercanos. Así que una trabajadora social empezó a visitar la casa. Hablaba conmigo en privado, me hacía preguntas sobre cómo me sentía, qué deseaba, si tenía algún familiar que pudiera cuidarme. Yo respondía con educación, pero por dentro solo quería desaparecer. Al final, lo más doloroso no fue el abandono práctico, sino el emocional. Mi mamá empezó a salir más, a arreglarse de una forma que jamás la había visto. Mi papá comenzó a trabajar horas extras y a decirme frases como cuando todo se arregle, veremos qué es lo mejor. Era como si yo me hubiese convertido en un trámite engorroso del que querían librarse sin quedar mal. La situación empeoró cuando me enteré de que mi mamá tenía pareja nueva y que esa persona no sabía que yo seguía viviendo allí. Lo descubrí un jueves por la noche, cuando escuché a mi mamá hablando por teléfono en el balcón, diciendo que todo sería más fácil cuando por fin resolviera lo de la custodia. Ese lo de la custodia era yo. Mi papá tampoco se salvaba. Un día, sin querer, respondí una videollamada en su computadora cuando él no estaba. La mujer al otro lado me preguntó quién era. Dije mi nombre. Ella pareció confundida. ¿Tu hijo no vivía solo?
Cuando mi papá volvió, me quitó la computadora de las manos y se encerró sin decir nada. Hubo un punto donde dejé de intentar entenderlos. Empecé a preparar una especie de plan por si terminaba en un hogar temporal. Guardé mis libros favoritos, algo de ropa, fotografías. Me aferré a mi rutina escolar, como si fuera lo único que me mantenía civilizado. Mis amigos no sabían nada porque me daba vergüenza. ¿Cómo explicar que tus padres no te quieren, cuando ellos se quejan de que los suyos son demasiado estrictos? Un día que parecía normal, la trabajadora social llegó más temprano. Me pidió que la acompañara al parque frente a la casa. Nos sentamos en una banca. Me habló con un tono tan suave que inmediatamente supe que venía algo grave. Tus padres tomaron una decisión, dijo. Sentí un agujero en el estómago. ¿Cuál? Pregunté. Respiró profundo. Ambos han renunciado formalmente a la custodia. El golpe fue tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Aunque lo venía sospechando, escucharlo en voz alta era como sentir que alguien arrancaba de tajo lo que quedaba de mi identidad. Yo ya no era hijo de nadie. No lloré. Me quedé en silencio, mirando mis zapatos. Fue ella quien siguió hablando. Pero, antes de que sigas pensando lo peor, tengo algo que decirte. Tu caso se revisó porque el juez notó inconsistencias. Y hoy, tu tía materna llamó. Yo ni siquiera sabía que tenía una tía materna viva. Mi mamá jamás hablaba de su familia. Ella quiere hacerse cargo de ti, continuó la trabajadora. Viajó desde otra ciudad. Está aquí. Mi cabeza dio un giro extraño. No entendía nada. ¿Mi tía? ¿Por qué querría? No terminé la frase. Ella sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Porque cree que tú no mereces pagar por los errores de tus padres. La acompañé hasta la oficina donde se estaba llevando el proceso. Ahí estaba una mujer de unos 50 años, con el mismo color de ojos que mi mamá, pero con una expresión más cálida. Se levantó apenas me vio. No esperó saludo, ni protocolo, ni permiso. Me abrazó con fuerza, como si me hubiese estado buscando toda la vida. Me quedé rígido al principio, porque no sabía cómo reaccionar ante algo tan humano. Pero en algún punto mis brazos se levantaron solos y la abracé de vuelta. Sentí, por primera vez en meses, algo parecido a protección. Con el tiempo supe la verdad. Mi mamá se alejó de su familia cuando era joven, después de una discusión que nunca resolvieron. Mi tía había intentado contactarla varias veces, siempre sin respuesta. Pero cuando recibió la notificación del juzgado, entendió que ya no podía quedarse al margen. Mi papá y mi mamá no aparecieron en la audiencia final. Legalmente, dejaron de ser mis tutores. Nunca llamaron para despedirse. Y aunque eso debería haber dolido más, con el tiempo descubrí que el vacío que dejaron se llenaba mejor con la compañía de quienes sí querían estar. Mi tía me llevó a vivir con ella. No tenía lujos, pero tenía espacio para mí. Un comedor donde nadie gritaba. Un cuarto donde podía dormir sin miedo. Un lugar donde mi ausencia se notaría si mañana no despertaba. Eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. A veces, cuando recuerdo todo, siento una mezcla rara de tristeza y gratitud. Tristeza porque ningún hijo debería vivir algo así. Gratitud porque la vida, de alguna manera extraña, me empujó hacia alguien que me quiso sin obligación. Nunca volví a ver a mis padres. Y aunque suene duro, no sé si algún día quiera hacerlo. Pero aprendí que la familia no siempre se forma de sangre, sino de actos. Y que a veces, quienes deberían cuidarte no están, pero aparecen otros que sí lo harán. Al final, crecí. Sané. Me convertí en alguien distinto, no por lo que ellos me dieron, sino por lo que me faltó. Y lo que más agradezco es que encontré un hogar donde no era una carga, sino parte de algo real. Mi tía siempre me dice una frase que repito como mantra: no importa quién te dejó ir, sino quién decidió quedarse. Y ella se quedó. Y eso fue suficiente para seguir adelante. Pasaron 7 años desde que salí de la casa de mis padres sin que nadie me detuviera. 7 años desde el día en que renunciaron a mí como si fuera un mueble que estorbaba. Y aunque la herida nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con ella gracias a la única persona que decidió quedarse, mi tía Elena. Muchas veces me he preguntado qué habría sido de mí sin ella. Vivir con alguien que te quiere sin obligación es como aprender a respirar de nuevo. Ella nunca quiso reemplazar a nadie, pero sin buscarlo ocupó un espacio que estaba vacío desde antes de que yo lo notara. Para entonces yo ya era un adulto. Había terminado el colegio, estudiaba en la universidad y trabajaba unas horas en una cafetería. La vida se sentía relativamente estable, como si por fin hubiera encontrado un terreno firme después de años de caminar sobre vidrio. Pero la estabilidad, lo aprendí con el tiempo, no siempre significa que todo esté resuelto. A veces solo significa que las cosas dejaron de doler lo suficiente como para que puedas seguir adelante.
Fue en mi último año de carrera cuando recibí la llamada que nunca pensé escuchar. Estaba en la cafetería, sacando vasos de una caja, cuando mi celular vibró con un número desconocido. Contesté sin pensar demasiado. Una voz temblorosa pronunció mi nombre. Era mi mamá. Me quedé helado. Durante un segundo pensé que era una broma cruel. Pero la voz era inconfundible, aunque más débil, más gastada. Necesito hablar contigo, dijo. Por favor. No sé qué me sorprendió más, escucharla o escuchar que dijera por favor. Me quedé en silencio tanto tiempo que ella preguntó si seguía ahí. Respondí que sí, pero antes de que pudiera agregar algo, dijo que estaba enferma. Que necesitaba verme. Que quería explicarme. Colgué sin darle una respuesta. No sabía qué sentir. La sola idea de verla me revolvía el estómago. Un cliente me habló y no escuché. Mi jefe me preguntó si estaba bien y no supe qué contestar. Me fui al baño, me miré en el espejo y tuve la sensación absurda de que tenía 13 años otra vez. Cuando le conté a mi tía, no intentó convencerme de nada. No me dijo que la perdonara, ni que dejara el pasado atrás, ni que aprovechara la oportunidad. Solo puso su mano sobre la mía y dijo: sea cual sea tu decisión, no tienes que cargarla solo. Lo pensé 2 días completos. No por nostalgia ni curiosidad, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera. No quería llegar a los 30 preguntándome qué habría pasado si la hubiera escuchado. Así que acepté. Nos citamos en un café del centro. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Había envejecido más de lo que esperaba, pero lo que más me impactó fue su expresión. No había soberbia, ni distancia, ni ese orgullo que siempre la caracterizó. Solo cansancio. Y algo parecido a la vergüenza. Hola, dije. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se rompió a medio camino. Gracias por venir, susurró. No dije nada. Esperé. Ella desvió la mirada hacia sus manos temblorosas. Cuando habló, lo hizo en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo. Ni siquiera a explicarte. Pero quiero que sepas la verdad antes de que, no terminó la frase. Supe inmediatamente a qué se refería. Estoy enferma, continuó. No sé cuánto tiempo me queda. Y no quiero irme sin decirte, por qué hice lo que hice. La dejé hablar. Dijo que se había sentido atrapada. Que la presión, las discusiones constantes con mi papá, el miedo a repetir los errores de su familia, todo se había acumulado hasta el punto en que dejó de ver las cosas con claridad. Dijo que pensó que renunciar a la custodia era lo mejor para mí, aunque sabía que también era lo mejor para ella. Lo dijo mientras se le quebraba la voz, como si recién ahora entendiera la magnitud de lo que había hecho. Escuché todo sin interrumpirla. Algunas cosas me hicieron arder la garganta, otras me provocaron rabia, y otras sencillamente no tenían excusa posible. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos y preguntó: ¿algún día podrás perdonarme? Esa pregunta, tan simple, me atravesó de una forma que no esperaba. Yo había fantaseado 1000 veces con ese momento, imaginando cómo la confrontaría, cómo le diría todo lo que me había destruido. Pero en la vida real, con ella ahí delante de mí, rota, enferma, humana, lo único que sentí fue cansancio. No lo sé, respondí. Y no tengo por qué saberlo hoy. Ella asintió, aceptando algo que quizás llevaba años temiendo. Nos vimos unas cuantas veces más durante los meses siguientes. No como madre e hijo que intentan reconstruir algo perdido, sino como 2 personas que por primera vez estaban siendo honestas. A veces hablábamos del pasado, a veces solo de cosas simples. Nunca hubo un abrazo, ni una reconciliación perfecta. Pero hubo algo que antes no existía, ¿verdad? Una noche, mientras la acompañaba en el hospital, me dijo que había comenzado a seguir la vida de mi tía desde lejos, avergonzada de acercarse. Que se alegraba de que yo estuviera con ella. Que nunca se había imaginado que su hermana sería quien terminaría dándome lo que ella no pudo. Me alegra que hayas tenido una familia, susurró. No supe cómo responder. Ella cerró los ojos y agregó: gracias por no odiarme. No le dije que no la odiaba. La verdad es que hubo un tiempo en que sí lo hice. Pero con los años descubrí que el odio pesa más de lo que uno cree, y yo ya había cargado suficiente. Solo le dije: espero que encuentres paz. Murió 2 semanas después. El funeral fue pequeño. Mi tía me acompañó. Nadie me pidió que dijera unas palabras, pero algunos familiares me miraban como si yo fuera la reliquia de un pasado que ellos también abandonaron. Cuando terminó, dejé una flor sobre el ataúd y me alejé sin mirar atrás. Después de todo esto, algo extraño cambió en mí. Por primera vez entendí que a veces los cierres no son bonitos, ni reparadores, ni te dejan una sensación limpia.
A veces el cierre es simplemente aceptar que la historia terminó, aunque no tenga un final perfecto. Con mi papá la historia fue distinta. Cuando se enteró de la enfermedad de mi mamá, me llamó. Yo no respondí. Me envió mensajes que jamás abrí. Nunca quiso verme antes, así que tampoco sentí la obligación de verlo ahora. La diferencia es que con él no había nada que cerrar. La indiferencia también puede ser un final. Mi tía, en cambio, estuvo conmigo en cada paso, sin pedir nada a cambio. Cuando le conté que mi mamá había fallecido, me abrazó sin decir palabra. Fue la primera vez en años en la que me permití llorar como un niño, sin sentir culpa. Hoy vivo con ella todavía, mientras termino la universidad. Cocinamos juntos los domingos. Discutimos por tonterías. A veces hablamos de mi mamá, de mi papá, de lo que pude haber sido, de lo que fui. Pero lo que más hablamos es de lo que estoy llegando a ser. Aprendí que la familia no siempre es quien te dio la vida, sino quien permanece cuando la vida te falla. Y que los abandonos, por más dolorosos que sean, no determinan tu destino. Solo tu punto de partida. Cuando me miro al espejo, ya no veo al niño que esperaba que lo eligieran. Veo a alguien que sobrevivió a no ser querido, y aún así eligió querer. Y eso, en sí mismo, es el final más digno que podía tener.